Hablar de la literatura latinoamericana necesariamente es hablar del padre de todo, del ciego favorito de la literatura universal. Me refiero al viejo facho de Palermo. Sí, hoy hablaremos de Jorge Luis Borges y su difícil relación con la política. Sin más, vamos allá. Maestro de los autores del boom latinoamericano, contemporáneo de Juan Rulfo y de Juan Carlos Onetti, según le contó su madre, el argentino nació el 24 de agosto de 1899. Borges es uno de los escritores latinoamericanos más importantes de estas tierras. Como escritor, transitó por diversos géneros, poesía, ensayo y cuentos breves. Él mismo comprendía que su obra no era una obra de largo aliento, en el sentido de que no era un escritor de textos largos a la manera de 100 años de soledad de García Márquez o de Rayuela de Julio Cortázar. Esto no quiere decir que su obra, aunque con textos breves, no sea una obra extensa en cuanto al contenido y temas que trabaja. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines, yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Alumno de Macedonio Fernández y Rafael Cancinos Assens, amigo de Alfonso Reyes, Adolfo Bioy Casares o Silvina Ocampo, en su juventud, gracias a su estancia en Europa, regresa a la Argentina entusiasmado con el ultraísmo y la poesía. Pero serán sus relatos y ensayos que le darán la fama mundial. Los temas recurrentes de Borges son el coraje, el nacionalismo, la épica, los compadritos, la gauchesca, la circularidad del tiempo, la ciencia ficción y el propio Borges como personaje que nutren todas sus ficciones, poemas y ensayos. El Aleph, La muerte y la brújula, Hombre de la esquina rosada, Pierre Menard, autor del Quijote, Tlön Uqbar Orbis Tertius, El Sur, El jardín de los senderos que se bifurcan, son una pequeña muestra de la infinidad de posibilidades de la literatura borgiana. Es lugar común afirmar que Borges era un facho o un derechista trasnochado, un gorila, y con esto descalificar de manera irresponsable su literatura. También es sabido su desprecio por el peronismo y la llamada política populista de los años 30. Si te interesa, acá arriba te dejo una tarjeta con mi video sobre el populismo. Sin embargo, debemos entender de dónde viene esta postura política. Es conocida la anécdota de cómo en 1946 el gobierno del general Perón destituyó a Borges como director de la Biblioteca Nacional para nombrarlo inspector de aves y conejos en los mercados. Sin duda, una broma muy borgiana. Borges gustaba de recrear su propio mito de origen como la forma de afirmarse en este mundo. En este sentido, Borges se definía como hijo de estancieros venidos a menos. Era la unión de la barbarie por la línea de la madre, ya que Borges diría que fueron soldados y estancieros, y por parte del padre, la biblioteca y el Martín Fierro de José Hernández. Borges tenía desde su origen la civilización y la barbarie, hilo conductor de la historia argentina hasta el siglo XX.
De su padre hereda el anarquismo, reforzado por su amistad con Macedonio Fernández. Se unió de joven a las juventudes del político Hipólito Yrigoyen y de la Unión Cívica Radical. Aunque desconfiaba de todo régimen personalista, es sabido su apoyo a la causa de Yrigoyen. En los años 30 apoyaba la causa de la República Española, pero con el correr de los años, y ya siendo el escritor famoso que conocemos, afirmaba que viendo el estado de la sociedad española, el general Francisco Franco era merecedor de elogios por la paz que veía en la España franquista. En 1976 recibe un doctorado honoris causa de manos del dictador chileno Augusto Pinochet, acto que se especula fue la causa de que nunca recibiera el Nobel de Literatura. Junto con Ernesto Sábato y otros escritores de la época, se reunió con el dictador argentino Jorge Rafael Videla, recién instaurada la dictadura, del cual dijo que era todo un caballero y que los militares iban a salvar al país. Bisnieto del coronel Manuel Isidoro Suárez, quien había luchado a las órdenes de San Martín, nieto de Francisco Isidoro Borges, quien había luchado en la batalla de Caseros contra Rosas en 1852 y participado de la guerra contra el Paraguay, muerto en el combate de La Verde en 1874, del cual Borges escribió uno de sus poemas más famosos, al coronel Francisco Borges, sobrino de Francisco Eduardo Borges, quien había sido marino y partícipe de la Revolución del Parque, protagonizada por la incipiente Unión Cívica en 1890. Borges se sentía orgulloso de ese linaje de militares y eso también explica el por qué lo llevó a ver a los golpistas como salvadores de la patria, aunque después, cuando supo lo que estaban haciendo con la población, los despreció. Sí, Borges es un hombre de derecha. Es el último gran intelectual de derecha, en el sentido que la corrección política actual no se aplicaba en él. El de Palermo, a donde iba, decía lo que pensaba. Nunca renegó de su posición política aristocrática. Junto con William Faulkner o Luis Ferdinand Céline, mantuvo una posición ética de derecha. Era activo partidario anticomunista. Estaba en contra de los regímenes totalitarios que él identificaba con el totalitarismo nazifascista y con el comunismo. Era enemigo del populismo y los personalismos le eran sinónimo de desconfianza. Firme y congruente con su postura ética y política, en 1945, con el nazismo derrotado, frente a la Sociedad Argentina de Escritores declara: "Quiero añadir algunas palabras sobre un problema que el nazismo propone al escritor. Mentalmente, el nazismo no es otra cosa que la exacerbación de un prejuicio del que adolecen todos los hombres. La certidumbre de la superioridad de su patria, de su idioma, de su religión, de su sangre, dilatado por la retórica, agravado por el fervor o disimulado por la ironía, esa convicción candorosa es uno de los temas tradicionales de la literatura. No hay, sin embargo, que olvidar que una secta perversa ha contaminado esas antiguas e inocentes ternuras y que frecuentarlas ahora es consentir o proponer una complicidad. Carezco de toda vocación de heroísmo, de toda facultad política, pero desde 1939 he procurado no escribir una línea que permita esa confusión. Mi vida de hombre es una imperdonable serie de mezquindades. Yo quiero que mi vida de escritor sea un poco más digna". Además de dejar clara su postura frente al nazismo, Borges se las arregla para explicarse a sí mismo su abandono de los temas de cuchilleros y compadritos. Zumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla deforme y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo que estudié las leyes y los cánones, yo Francisco Narciso de la Prida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor, manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Como aquel capitán del purgatorio que huyendo a pie y ensangrentando el llano fue cegado y tumbado por la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre, así habré de caer, hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora,
oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca, con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre, de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yacer entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable, un júbilo secreto, al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo insospechado rostro eterno, el círculo se va a cerrar, yo aguardo que así sea. Pisan mis pies las sombras de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos se ciernen sobre mí, ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raje el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. En 1951 escribe El escritor argentino y la tradición, texto donde afirma que el ser nacional no es un color local del lenguaje o ciertos temas recurrentes como la gauchesca. Para Borges, la literatura universal es el vehículo de la literatura argentina. No son los temas, sino la forma en la que se leen esos temas lo que constituye la literatura del Río de la Plata. Séame permitida aquí una confidencia, una mínima confidencia. Durante muchos años, en libros ahora felizmente olvidados, traté de redactar el sabor, la esencia de los barrios extremos de Buenos Aires. Naturalmente, abundé en palabras locales, no prescindí de palabras como cuchilleros, milonga, tapia y otras, y escribí así aquellos olvidables y olvidados libros. Luego, hará un año, escribí una historia que se llama La muerte y la brújula, que es una suerte de pesadilla. Una pesadilla en la que figuran elementos de Buenos Aires deformados por el horror de la pesadilla. Pienso allí en el Paseo de Colón y lo llamo Rue de Toulon. Pienso en las quintas de Adrogué y las llamo Tristelle-Roy. Publicada esa historia, mis amigos me dijeron que al fin habían encontrado en lo que yo escribía el sabor de las afueras de Buenos Aires, precisamente porque no me había propuesto encontrar ese sabor, porque me había abandonado al sueño, pude lograr al cabo de tantos años lo que antes busqué en vano. A la pregunta de cuál es la tradición argentina, Borges dice: creo que podemos contestar fácilmente y que no hay problema en esta pregunta. Creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental y creo también que tenemos derecho a esta tradición mayor que el que pueden tener los habitantes de una u otra nación occidental. Aquí, al utilizar cultura occidental, no lo hace inocentemente. Borges hace referencia clara a lo que en ese momento era el discurso que los Estados Unidos contraponían a los soviéticos, la cultura occidental frente a la cultura comunista. Desde su lugar, interviene en la Guerra Fría del lado de las naciones libres de Occidente en términos borgianos. Borges equipara a la cultura argentina, en los márgenes de Europa y de Sudamérica, a esas tradiciones ajenas a las culturas dominantes, como lo son la tradición judía, la tradición de la lectura y de la cábala, y la cultura irlandesa, del catolicismo dentro del imperio inglés, pues estas tres culturas actúan dentro de la cultura dominante, pero al mismo tiempo no se sienten atadas a ellas. Jorge Luis Borges es un escritor problemático para la sensibilidad actual, es un escritor políticamente incorrecto. Efectivamente, es un escritor de derechas, pero como decíamos antes, es el último intelectual de derechas, esos intelectuales que intervienen en la vida pública, que no huyen un debate público y con una honestidad intelectual tal que se extraña en estos días. A pesar de todo, Borges es un escritor fundamental de la historia de la literatura latinoamericana y universal.
Su influencia tocó al cine el director francés Jean-Luc Godard en su película Alphaville, donde muestra una sociedad futura de características totalitarias, sacrificando la libertad y los sentimientos para conseguir la felicidad y el bien común, muy al estilo distópico del cyberpunk. En la cinta, la máquina que controla todo recita el final de Nueva Refutación del Tiempo. Le temps est la substance dont je suis fait. Le temps est un fleuve qui m'entraîne, mais je suis le temps. C'est un tigre qui me déchire, mais je suis le tigre. Pour notre malheur, le monde est réel. Et moi, pour mon malheur, je suis moi, Alpha 60. En Alphaville, la máquina dice, soy Alpha 60. En el texto original dice, soy Borges. Esencialmente, el Borges que nos interesa está en los textos, en los grandes relatos como La muerte y la brújula, en esa ficción que invade la realidad que es Tlön Uqbar Orbis Tertius, en ese caleidoscopio universal que es el Aleph, en fin. ¿Qué piensas de Jorge Luis Borges? ¿Cuál es el texto que más te gusta? ¿Crees que podemos separar al escritor de sus textos? Déjame acá abajo tus comentarios.